Poco antes de que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, estando del otro lado del Jordán, prontos a cruzar el río, Dios dio instrucciones al gran caudillo Moisés a que el pueblo renovara su pacto que había hecho con el Señor al pie del monte Sinaí. Ese pacto tuvo que ser hecho 2 veces. La primera, el pueblo quebrantó el pacto. Moisés bajó del monte con las tablas de piedra que Dios había escrito con su propio dedo. Y al ver que el pueblo había caído en una terrible apostasía, Moisés se llenó de celos por Dios y de indignación al ver la vergüenza, cómo el pueblo había quebrantado la ley de Dios y estaba adorando el becerro de oro. Y así las tablas de piedra que Dios mismo le había entregado, porque la primera vez esas tablas no las labró Moisés, no las cortó Moisés de la roca de la montaña. Dios mismo le entregó esas tablas escritas con el dedo de Dios. Pero esas tablas Moisés las arrojó al pie del monte, simbolizando así que el pueblo había quebrantado el pacto. Dios estaba a punto de destruir al pueblo y la intercesión de Moisés hizo que Dios decidiera renovar su pacto con el pueblo. Y así, con solemnidad, nuevamente Dios renovó el pacto y roció al pueblo con la sangre del pacto, esa sangre de animales que representaba la sangre de Cristo, con la cual podían ser lavados de su transgresión, limpiados de su pecado. Y el pacto se renovó al pie del monte Sinaí. No vamos a repasar toda la historia del pueblo de Israel, pero unos meses más tarde, nuevamente, estando en las fronteras mismas de Canaán, en Cades Barnea, se enviaron 12 espías para ver la tierra. Y cuando regresaron los espías, trajeron un informe bueno de la tierra. La tierra era maravillosa, excelente. No podía ser mejorada. Como prueba de lo buena y magnánime que era la tierra, trajeron de los frutos de la tierra granadas, higos e incluso un racimo de uvas tan grande que entre 2 hombres lo tenían que cargar al hombro. Cada uva era del tamaño de una ciruela. El pueblo, al ver eso, tenían ya tiempo de estar comiendo solo maná. Y al ver esa fruta tan atractiva y deliciosa, dijo: entremos de una vez. Pero los espías comenzaron a decir: sí, es cierto que la tierra es buena y fluye leche y miel, pero la tierra está llena de habitantes, no está vacía. Hay ciudades grandes, fortificadas, hay pueblos que son guerreros, las ciudades están cercadas y todos ellos tienen ejércitos, y si nos metemos en su tierra nos van a destruir, nos van a hacer añicos. Incluso algunos de ellos dijeron: y hasta vimos en esa tierra hombres tan grandes, gigantes, que al lado de ellos nos mirábamos como que fuéramos langostas, chapulines. ¿Cómo vamos a tomar esa tierra si nosotros somos un pueblo indefenso? Venimos con nuestras mujeres, nuestros niños, no tenemos guerreros. Claro, debieran haberse acordado de cómo Dios los había librado
de los egipcios, cómo Dios había peleado por ellos y tantas experiencias. Pero se dejaron influir por esos 10, porque no fueron los 12, fueron 10 que dieron ese testimonio desalentador. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: sí, es cierto, lo que los testigos han dicho es cierto, lo que los espías han reportado. Pero no nos olvidemos que servimos a un Dios todopoderoso y que Él va a pelear nuestras batallas. El pueblo, sin embargo, no prestó atención al testimonio de Josué y Caleb. Se rebelaron contra Dios, contra Moisés. Quisieron, o más bien escogieron otro líder que los llevara de vuelta a Egipto, a la tierra de su esclavitud de donde habían salido. Moisés se enojó y se presentó delante de Dios y dijo: mira, Señor, lo que este pueblo está haciendo. Y él dijo, le dijo el Señor: no te han rechazado a ti, es a mí que me han rechazado. Y por haber hecho esto y haber dudado de mi palabra, de mi poder, no entrarán en esta tierra, tal cual como lo dijeron. Porque habían dicho: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para venir aquí a morir en este desierto, para que nuestras mujeres caigan como prostitutas en manos de los enemigos, para que nuestros hijos sean esclavos. Mejor nos iba en Egipto. Y Dios dijo: pues lo que han hablado se les va a cumplir. Ninguno de estos va a entrar en la tierra prometida. Y así los mandó de vuelta al desierto a dar vueltas por 40 años, un día por año. Por cada día de los 40 días que los espías habían reconocido la tierra, Dios los castigó a un año de desolación en el desierto. Pasaron los 40 años. Y finalmente Dios dijo: bueno, toda esa generación rebelde contra mí. Incluso dice en Números capítulo 10 que lo provocaron 10 veces a ira a Dios en el desierto. Toda esa generación rebelde murió en el desierto. Y ahora era una nueva generación, los hijos, los nietos de los que habían salido de Egipto. Y Dios dijo: ahora sí, los voy a llevar, voy a cumplir mi promesa. Y llegaron a la frontera de Canaán. Nuevamente sucede un hecho vergonzoso y terrible. En el libro de Números está la historia. Se conoce esa historia como la apostasía junto al Jordán. No es mi propósito hablar en esta mañana de una apostasía tras otra, pero esa fue la peor. Tanto que la ira de Dios se encendió contra el pueblo. Se prendió fuego en el campamento, se abrió la tierra y se tragó a los rebeldes. Mucha gente murió. 24,000 personas fueron fulminadas. Interesante que el monte Ebal es el monte de las maldiciones y el monte Gerizim es el monte de las bendiciones. Y el monte Gerizim está todo cubierto de árboles, pinos, vegetación, mientras que el monte Ebal es todo rocoso y no crece nada sobre él. Sigo leyendo la descripción. Allí, el monte Ebal y Gerizim, en ambos lados opuestos del valle, parecen acercarse el uno al otro, y sus estribaciones forman un púlpito natural, pues las palabras pronunciadas desde un monte se oye perfectamente en el otro, mientras que las laderas de las montañas ofrecen suficiente espacio para una vasta congregación. Así que imagínense la escena. Si usted se sube sobre uno de los montes y habla
Se escucha perfectamente al otro lado del monte lo que usted está hablando. Es como un eco. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido hacia la montaña y gritan y se escucha al otro lado el eco, verdad? Es bien interesante. Pues así sucede en ese valle. Si usted habla desde un monte, se escucha hasta el otro y obviamente en todo el valle, sin necesidad de sistema de sonido, sin necesidad de micrófonos. De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, ese fue el lugar escogido. Y vamos a ver lo que dijo Moisés de vuelta a Deuteronomio en el capítulo 27. Leímos un poquitito recién, pero ahora vamos a leer las instrucciones completas. Cuando hayas pasado, versículo 4, el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Versículo 8, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz que Jehová tu Dios te habla, cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. La mitad de las tribus, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, que son las tribus que descienden de Raquel y Lea, las dos hermanas. Raquel tuvo a José y a Benjamín, y Lea tuvo a Simeón, Leví, Judá y Isaacar, los 6 hijos que eran de las esposas legítimas. Y las otras 6 tribus, y es doble renovación del pacto. Hoy por la mañana vamos a renovar el pacto de obediencia a la ley. Y por la tarde vamos a renovar el nuevo pacto en la sangre de Cristo a través de la Santa Cena. Hoy es un día muy especial en nuestra congregación porque es renovación de nuestro pacto con Dios. Sigo leyendo. Se hizo sonar el shofar. Y luego, en la profunda solemnidad y quietud, en presencia de esa enorme congregación, Josué, de pie al lado del arca santa que contenía la ley escrita con el dedo de Dios, la sacó. ¡Wow! Se abrió el arca del pacto. Y leyó la ley para renovar el pacto. Pero antes de leer los 10 mandamientos, se leyeron las bendiciones que habrían de seguir a la obediencia a la ley, y todas las tribus del monte Gerizim tenían que responder amén. Ahora imagínense a Josué allí parado. Suena el shofar, primero desenrolla el libro de Deuteronomio, donde están las bendiciones y donde están las maldiciones.
que dejó escrito Moisés para leerlo exactamente en ese lugar. Porque si estamos allí en Deuteronomio, si ustedes se fijan, el capítulo 27 termina con las maldiciones sobre el monte Ebal. Y el capítulo 28 trae las bendiciones sobre el monte Gerizim. Tal cual como Moisés lo instruyó. Él dijo, primero, el lugar donde lo iban a hacer. Y fue lo primero, antes de conquistar la tierra, de renovar el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a Dios primero, todo lo demás será dado por añadidura. Por eso necesitamos cada año renovar el pacto. Y ¿saben? No solamente esto. Dios dejó instrucciones que esto se repitiese periódicamente. Toda la nación de Israel, cada cierto tiempo, cuando lo indicaban, los líderes del pueblo tenían que volver a reunirse en ese mismo lugar y renovar el pacto. Podríamos decir, bueno, yo hice mi pacto cuando me bauticé. El pueblo podría haber dicho, pues si renovamos el pacto con Moisés antes de entrar, pero después que entraron volvieron a renovar el pacto otra vez. Y cada cierto tiempo tenían que volverlo a renovar con su Dios para que no se les olvidase. Imagínense pues la escena. La voz de Josué retumba por los dos lados mientras lee las maldiciones y luego las bendiciones. Sobre el monte Ebal, las tribus responden amén. Y los que estaban sobre el monte Gerizim también dicen amén, uniéndose miles y miles de voces, como una sola persona en la respuesta solemne. Se escuchó un solo amén, pero eran miles lo que los dijeron. Israel había recibido la ley directamente de los labios de Dios en el Sinaí, y sus santos preceptos, ahora escritos por su propia mano, se conservaban aún dentro de ese arca que estaba delante de ellos. Ahora se escribieron también sobre el monte Ebal para que el mundo entero los pudiera ver, para que cada vez que pasaran por allí los vieran escritos. Desde lejos se podía ver el monumento sobre el monte. Como el monte no tiene árboles hasta el día de hoy, está pelado, puras rocas, no importa dónde usted esté en el valle, de un lado de la montaña o del otro, en cualquier lugar usted puede ver el inmenso monumento arriba del monte Ebal con la ley de Jehová. Hoy en día ya no existe el monumento. Con el tiempo se perdió y casi 2000 años que el pueblo de Israel no estuvo en esa tierra por su desobediencia. Después de la caída de Jerusalén, en el año 70, el pueblo de Israel anduvo errante por todas partes. Recién en 1948 regresaron a parte de esa tierra. ¿Y por qué no han vuelto a levantar eso según las instrucciones que Dios dio? Porque ese territorio todavía está en manos de los palestinos. Todavía no pueden disponer de él. Si no, estoy seguro que ya hubieran levantado otra vez el monumento con la ley de Dios allí. Pero todavía no lo pueden hacer. Más sagrado todavía que el monte Ebal y Gerizim, el de las bendiciones y las maldiciones, es el monte Moria, donde Abraham fue a sacrificar su hijo y donde más adelante el rey Salomón construyó el templo. El famoso y grandioso templo de Salomón, que después fue destruido por Nabucodonosor y se volvió a levantar por Herodes el Grande. Templo que los romanos destruyeron en el año 70.
y nunca más se ha vuelto a reconstruir. Ese lugar, que es el más sagrado, todavía está en Israel, y lo único que queda de eso es el muro de los lamentos, el lugar más sagrado en todo Israel, donde los judíos van a orar frente al muro de los lamentos. ¿Y por qué no han reconstruido el templo? Porque todavía ese lugar está en manos de los palestinos, en el corazón de Jerusalén. En el centro donde estaba el templo hay una mezquita árabe, musulmana. Imagínense cómo se sentirán los judíos de ver que el lugar sagrado para ellos, donde estuvo el templo de Jehová, ahora está el templo de Alá, de los musulmanes, y hacen las oraciones a Mohammed, a Mahoma, el profeta de los árabes. Todo eso es la realidad que se vive en Israel, y todo eso por desobediencia a Dios. Pero nosotros en esta mañana, siguiendo las instrucciones de Dios y del espíritu de profecía, porque ella nos dice en este capítulo las bendiciones y las maldiciones, que debemos de vez en cuando, en ocasiones especiales como pueblo de Dios, renovar nuestro pacto con Dios. Esta tarde lo vamos a hacer con la copa que representa la sangre de Cristo. Y vamos a renovar nuestro pacto solemne en la sangre de Cristo. Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Esta tarde vamos a hacer eso. Solo que no lo vamos a hacer aquí en el templo, sino en nuestro salón comedor, sentados a la mesa, así como Jesús lo hizo en el aposento alto. Y allí vamos a renovar nuestro pacto en la sangre de Cristo. Pero esta mañana, aquí en este lugar consagrado para Dios, solemne, no tenemos un monte Ebal y un monte Gerizim. Pero miren qué cosa, la congregación está exactamente dividida por la mitad. La pregunta es, ¿a quién le va a caer las maldiciones y a quién le va a caer las bendiciones? Miren, la pura verdad, hermanos, es que cuando yo digo amén a las maldiciones, estoy diciendo, yo sé que si desobedezco, estas cosas vendrán sobre mí. No quiere decir que me caigan las maldiciones. Las maldiciones vienen por la desobediencia. Pero si somos obedientes, todos podemos tener bendiciones. Nosotros escogemos, no importa de qué lado caigamos o nos toque. Yo voy a dar lectura ahora a las maldiciones y a las bendiciones. Y al final de esta lectura vamos a decir amén. Y luego va a sonar el shofar. Va a sonar el shofar y vamos a dar lectura a la ley de Dios. Porque terminando las bendiciones y las maldiciones, entonces vamos a renovar el pacto. Primero la advertencia. Esto les va a pasar si obedecen, esto les va a pasar si no obedecen. Y después que estamos advertidos, entonces vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Eso sí, les adelanto. Tú podrás decir, bueno, pero yo no quiero hacer ningún pacto. Te leo la última maldición. Maldito el que no hiciera el pacto con Dios. Así que no necesitas tener miedo de la maldición. Si no haces el pacto, ya la tienes. Por eso necesitamos hacerlo. Yo me voy a parar aquí en la parte de abajo, al lado de la santa ley de Dios. Ustedes saben que no le llamamos altar, porque aquí no hay altar. Pero estos son los símbolos, emblemas de nuestra congregación. Todos los que son miembros de esta iglesia saben cuán importantes y solemnes son estas tres cosas que son base de nuestra congregación. La ley de Dios al centro, tal cual como Dios la escribió sobre tablas de piedra, los mandamientos allí.
completos, palabra por palabra. Y entonces, a este lado tenemos la palabra de Dios y a este lado tenemos el espíritu de profecía, los tres fundamentos de esta congregación. Al terminar la lectura de la maldición, la Biblia dice que Moisés dijo que escucharan y prestaran atención en silencio, solemne. Pero al terminar, cuando yo diga, como termina el texto, y todo el pueblo dirá amén, entonces aquellos que estén a mi izquierda, a la derecha de ustedes, van a decir amén. Y luego que lea las bendiciones, los que estén a mi derecha van a decir amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Comenzamos? Terminando esto va a sonar el shofar y entonces lo que vamos a dar lectura es a los 10 mandamientos. Pero por ahora es bendiciones y maldiciones. Comenzamos con las maldiciones. Deuteronomio capítulo 27, versículo 11. Mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Levín, Judá, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar el ciego en el camino. Nosotros vamos a decir un amén al final de todo. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Sigo leyendo las maldiciones. Si no oyes, Deuteronomio 28, 15, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Dios no es hombre para que amenace. Lo que Él dice lo cumple. Escucha bien. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, tu hijo y tu hija. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová tu Dios enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra en la cual entras a tomar posesión de ella. Jehová te herirá
de tisis, de fiebre, de inflamación y ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo. Te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de tus enemigos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. No serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, pero no vas a habitar en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerás por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. No serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, y no podrás ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiera expuesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová tu Dios. Plantarás mucha semilla en el campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás del vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá antes que esté madura. Hijos e hijas engendrarás, pero no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se levantará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y todo el pueblo diga: está duro. Pero ahora viene algo mejor. Ahora vamos a leer las bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Él te hará, Jehová, abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y todo el pueblo diga amén. A continuación vamos a hacer lectura de la santa ley de Dios. Para esto les pido que tengan a bien ponerse en pie. El shofar va a sonar en forma solemne para que renovemos nuestro pacto. La lectura de la ley. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y el pueblo dirá. Ahora viene la explicación de ese mandamiento. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el que nunca jamás tuvo comienzo ni tendrá fin, el único que es fuente de todo y que todo lo sustenta, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Este mandamiento prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios ajeno. Segundo mandamiento. No harás para ti ninguna imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo Jehová, y el pueblo diga. El segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes
o figuras. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida que rebaja su concepto de Dios. Este mandamiento prohíbe toda representación visible del Creador. Tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Dios, porque no dejará Yahweh sin castigo al que tome en vano el nombre del Señor Dios tuyo. Y diga todo el pueblo, amén. Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola, descuidada, sin considerar su tremendo y solemne significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es Hashem, su nombre. Todos debieran meditar en su majestad, en su pureza, su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Cuarto mandamiento. Acuérdate de santificar el día de sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado, reposo para Yahweh tu Dios. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Y diga todo el pueblo, amén. El cuarto mandamiento es, entre los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece cuál es la autoridad de quien dio la ley. Así el cuarto mandamiento contiene el sello de Dios, puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Dios dio a los hombres 6 días en que trabajar y requiere que todo su trabajo sea hecho durante esos 6 días laborables. En el sábado solo deben hacerse las obras absolutamente necesarias y las obras de bien o de misericordia. Durante el sábado no deben hablarse de negocios o hacer proyectos, ni tampoco transacciones comerciales. Para santificar el sábado, no debemos permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Todos los que vivan en nuestra casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Este mandamiento es el sello de la ley de Dios, lo que le da autoridad a toda la ley. Esta es la primera tabla de la ley, donde se describe nuestra responsabilidad para con Dios y donde Dios firma la ley con su nombre y su título.
en honor al Santo Sábado. Y al haber terminado la lectura de la primera tabla de la ley, para introducir la segunda tabla, los últimos 6 mandamientos, nuevamente, en forma solemne, escucharemos el shofar. Amén. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da. Se debe a los padres el mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado. Ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios con respecto a sus hijos. El que desecha esta legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación, que les ayuden y consuelen y los mantengan en su vejez. También encarga que sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos a quien Dios le ha delegado autoridad. El apóstol dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y diga todo el pueblo, amén. Sexto mandamiento: no matarás. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve a desearles el mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Primera de Juan 3:15. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. Toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todas estas cosas son en mayor o menor grado violación del sexto mandamiento, que dice: no matarás. Y diga todo el pueblo, amén. Séptimo mandamiento: no fornicarás. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos, los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Este mandamiento exige pureza, no solo de la vida exterior, sino también de las intenciones secretas y de las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecado como el acto ilícito. Y diga todo el pueblo, amén. Octavo mandamiento: no hurtarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de los hombres, el tráfico de esclavos, prohíbe las guerras de conquista, condena el hurto y el robo, exige estricta integridad en los mínimos pormenores en los asuntos de esta vida, prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos de parte de los empleadores. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Y diga todo el pueblo, amén. Noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La mentira acerca de cualquier asunto,
todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes. Hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros, cuando no decimos o callamos, es una violación del 9º mandamiento. Y diga todo el pueblo, amén. 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen.